Hola, buenos días. Bienvenidos a este su espacio llamado Cartas Abiertas, el podcast. Un espacio especial para poder leer la palabra del Señor y meditar en ella. Estamos leyendo Hechos de los Apóstoles y para el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo 27. Pero quiero comenzar a leer desde el versículo 28 del capítulo anterior, capítulo 26. Sin embargo, Agripa respondió: vaya, casi me convences de convertirme en cristiano. Pablo, todavía encadenado, dijo: oro por eso, para que ahora o más tarde no solo usted, sino todos los que me escuchan lleguen a ser como yo. Por supuesto, sin sufrir estas cadenas. El rey y el gobernador, junto con Berenice y sus consejeros, se fueron a la habitación contigua para debatir lo que habían oído. Estuvieron de acuerdo en que Pablo era inocente y concluyeron: este hombre no merece la cárcel y mucho menos la muerte. Agripa dijo a Festo: podríamos liberarlo ahora mismo si no hubiera solicitado la audiencia ante el César. Capítulo 27. Aquí vamos a ver cómo Pablo es enviado a Roma. Cómo Pablo tiene que seguir enfrentando unas circunstancias tremendas en su vida, porque él ya ha venido soportando oposición, ¿cierto? Ha venido soportando el rechazo de su propio pueblo judío, situaciones políticas que ha tenido que enfrentar. Y ahora viene en esta travesía una situación que se la pone la misma naturaleza, que tiene que ver con esa gran tormenta en el mar y más adelante otras situaciones que fueron pues duras y que aparentemente diríamos como wow, esto va a ser imposible poder llegar a donde Dios lo tenía destinado. Pero este capítulo tiene unas enseñanzas maravillosas que las vamos a estar meditando, pero dentro de ellas la primera enseñanza es que cuando estamos dispuestos, el propósito de Dios en nuestra vida se cumple. Es el cumplimiento del propósito de Dios para nosotros. Comenzamos a leer. En cuanto finalizaron los preparativos para zarpar hacia Italia, pusieron a Pablo y a algunos reos bajo la vigilancia de un centurión llamado Julio, que integraba la guardia de élite. Subimos a un barco procedente de Adramitio, que se dirigía a Éfeso y a los puertos del oeste. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Entonces vamos a mirar aquí unas cositas. Julio dice que era un centurión, y ese centurión formaba parte de un cuerpo militar romano. Él era un hombre, podríamos llamarlo, importante dentro de ese cuerpo militar, pero tiene unas características geniales, que es que con Pablo él fue un hombre especial. Él fue un hombre respetuoso, él fue un hombre amable, él fue un hombre bondadoso, él fue un hombre que le quiso salvar la vida, de hecho pues lo logró. Entonces fue una persona especial, de aquellas personas que Dios pone en el camino. Eso fue Julio. Hay dos conjugaciones de verbo, diría yo. Dice, subimos y nos acompañaba. Tiene que ver con que Lucas, que es el escritor de este libro, acompañó a Pablo en esa travesía. Él estuvo ahí, al lado de él. Fue testigo ocular de todo lo que estaba pasando. Entonces, él iba en ese viaje. Y dice que se subieron a un barco procedente de Adramitio. Y se me ocurrió buscar en dónde quedaba ese lugar. Y resulta que actualmente tiene el nombre de Edremit, ubicado en Turquía, Asia Menor. Me pareció chéverísimo poderlo hacer. Lo hice a través de Google Maps. Si ustedes están interesados en que cuando ustedes lean la Biblia puedan ubicar esos lugares que la Biblia nos muestra, porque muchos han cambiado de lugar, pero ahí está. Muchos han cambiado de nombre, pero el lugar está, ¿sí? Y eso nos da como
como un contexto mucho más aplomado acerca de lo que leemos. Y Aristarco fue un colaborador de la causa de Jesús, es decir, un seguidor. Él los acompañó también. Dice, versículo 3, al día siguiente atracamos en Sidón. Julio trató a Pablo con decencia y lo dejó bajar del barco y disfrutar de la hospitalidad de sus amigos en la región. Entonces, igual, busqué dónde queda Sidón, qué nombre tiene actualmente. Y la palabra, o mejor, los estudiosos de la palabra dicen que Sidón se llama actualmente Saida y está en el Líbano, en la costa mediterránea del Líbano. Allí está ubicado ese lugar. Entonces, allí fue donde ellos atracaron, allí fue donde Pablo se pudo bajar, allí fue donde Julio le permitió que Pablo disfrutara un tiempo de los amigos que tenía en ese lugar. Versículo 4 dice, de regreso al mar, navegamos hacia el norte bajo la protección de la costa noreste de Chipre, pues los vientos del oeste soplaban en nuestra contra. Luego seguimos a lo largo de toda la costa hacia el oeste hasta el puerto de Mira. Allí el centurión encontró un barco egipcio que se dirigía a Italia y nos trasbordó a él. El mal tiempo nos impidió mantener la ruta. Comenzaron las dificultades, ¿no? Tras muchas dificultades llegamos a la costa meridional de la isla de Creta y atracamos en buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. El nombre nos pareció bastante apropiado. Igual, volví a averiguar eso dónde quedaba y eso ya es Grecia, son las islas griegas. Y dice la historia que las islas griegas es un conjunto de miles de islas en donde actualmente están habitadas más o menos 200 islas. Y la isla de Creta en la actualidad conserva ese nombre. Ese nombre no ha sido cambiado. Versículo 9. Habíamos perdido mucho tiempo. Pasado el equinoccio de otoño, ya el tiempo sería tormentoso durante el invierno y difícil para la navegación. Y Pablo advirtió, si nos hacemos a la mar ahora, será un desastre para la carga, el barco y para nuestras vidas. Sin embargo, ese no era el mejor puerto para pasar el invierno. Fenice, unos kilómetros más adelante, resultaba más favorable. El centurión no le hizo caso a Pablo y dejó que el capitán y el dueño de la embarcación intentaran llegar al próximo muelle. Entonces se levantó una suave brisa del sur y se elevaron anclas pensando que la navegación sería tranquila. En cambio, en cuanto zarparon, sopló el tristemente célebre viento del noreste. Las ráfagas nos golpeaban sin descanso, de forma que perdieron el control del barco y este se hundió ante la tormenta. Cuando yo estoy leyendo esto, se me vino a la mente, al recuerdo, a la memoria, una serie que presentaban en un canal que tenía que ver con grupos de pescadores que iban en sus embarcaciones y salían a la mar a traer carga de pesca. Y mostraban cómo cuando ellos ya estaban muy adentrados se desarrollaban este tipo de tormentas, y es impresionante como muestran cómo esas aguas pueden inclusive hasta intentar voltear unas embarcaciones grandes, y cómo estos hombres sufren esa embestida de la naturaleza, pero fuerte, muy violenta. Y yo me imaginé cuando estaba leyendo esto, es este tipo de situaciones con ellos, ¿sí? Entonces, dice, nos pusimos a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda. Y cuando averigüé qué era el sotavento es cuando la embarcación trata de ponerse sobre un lado de la costa donde el viento no les pega tan duro, donde pueden, entre comillas, poderse proteger. Eso es sotavento. Y dice, logramos preparar un bote salvavidas e izar las velas,
pero los bancos rocosos nos impidieron acercarnos. Solo conseguimos evitarlos cuando arrojamos las anclas. Al día siguiente, de nuevo en alta mar y afectados por la tormenta, lanzamos la carga por la borda. Al tercer día, los marineros aligeraron aún más el barco al soltar los aparejos y las provisiones. Hacía muchos días que no veíamos ni el sol ni las estrellas. El viento y las olas nos azotaban sin piedad. Perdimos toda esperanza de rescate. Y este es un momento para pensar en el estado emocional de estas personas, porque dice que perdimos la esperanza de rescate. Perder la esperanza es entrar en desesperanza, y cuando la persona entra en un estado de desesperanza, pues es muy complicado, porque las personas comienzan a sentir como que de verdad ya no hay salida para la situación, como que de verdad ya no hay posibilidad alguna de poderse salvar, y este grupo de marineros y de personas que estaban en esta embarcación estaban precisamente pasando por ese tipo de situación, de pensamientos, por ese desánimo, porque cuando hay desesperanza el ánimo también se pierde. Versículo 21 dice: no teníamos hambre ni ganas de vivir. La desesperanza trae eso, se pierde el sentido a la vida, la persona se quiere morir. Pablo nos dijo: ¿por qué no me hicieron caso allá en Creta? Nos hubiéramos evitado todos estos problemas. Y se me viene a la mente, pensando en nosotros como padres, como madres, ¿cuántas veces nosotras o nosotros hemos podido hacer uso de este tipo de expresiones? ¿Por qué no me hicieron caso? Y nos hubiéramos evitado un montón de problemas, un montón de dificultades. Y Pablo les hace esa observación, porque el consejo estuvo a la puerta, pero no lo tuvieron en cuenta. Entonces, muchas veces en nuestra vida, cuando queremos llevar esta palabra a meditarla para nosotros mismos, podemos mirar cuántas veces nos metimos en problemas por no haber sido sabios y escuchar el buen consejo. Porque muchas veces lo pensamos solamente como papás, cuando decimos, ¿por qué no nos hicieron caso? Pero nosotros fuimos hijos, somos hijos, y también nos hicieron observaciones y muchas veces hicimos caso omiso y vinieron circunstancias a nuestras vidas. Entonces aquí entra Pablo a hacer una exhortación, pero al mismo tiempo trae voz de consuelo y dice lo siguiente: ahora bien, lo pasado pasó. A partir de aquí, las cosas irán mejor. Él está dando palabras de aliento. Porque ¿qué hubiese pasado si de la boca de Pablo dice lo pasado, pasado, pero a partir de ahora, por no haberme hecho caso, las cosas van a estar peor? Pues eso acaba con la gente. Si la gente ya estaba desesperanzada, imagínense. Pero Pablo, que es un hombre sabio, les está diciendo que ya lo que pasó, pasó, que ese pasado no se puede modificar, pero que de aquí en adelante las cosas van a ir mejor. Dice: puedo asegurarles que no habrá ni un solo ahogado entre nosotros, aunque no puedo decir lo mismo del barco, ya que se irá a pique. Anoche el ángel de Dios estaba a mi lado, un ángel del Dios al que sirvo, y me dijo: no te rindas, Pablo, vas a comparecer ante el César, y además, miren en esto tan maravilloso, y además todos los que navegan contigo se salvarán. Por tanto, queridos amigos, anímense. Dios hará lo que me dijo, aunque naufraguemos en alguna isla. Y aquí nos vamos a detener para poder meditar esta palabra. Y sé que nos está hablando, así como me habla mi vida cuando yo me meto en la palabra
y el Señor me muestra todo este tipo de cosas, sé que hay personas que necesitan hoy escuchar esta palabra. No sé a quién el Señor le está diciendo el día de hoy, no te rindas. La situación está tormentosa, sí. Cosas en el pasado han sucedido, sí, pero está diciéndote hoy, no te rindas. Y siguen cosas maravillosas. Mire, vemos a un Pablo parado en identidad. Vemos a un Pablo creyendo lo que el ángel le ha dicho. Vemos a un Pablo empoderado en autoridad. Esa autoridad es la que le dio a él el permiso, llamémoslo de esa forma, de hacerles una amonestación. ¿Por qué no me pusieron cuidado? ¿Por qué no atendieron a mi consejo? Pero también esa misma autoridad le da el posicionamiento frente a un grupo numeroso, porque ahora más adelante vamos a ver cuántos hombres habían. Le da esa posición ante un grupo numeroso de poderles dar el ánimo, porque esta gente estaba desanimada completamente. Hay algo bien importante también. Aquí dice, Dios hará lo que me dijo, aunque naufraguemos en alguna isla. Pero bueno, a ver, entonces nosotros podemos decir, bueno, espera un momento. Está diciendo que todo nos va a salir mejor, que todo va a ir mejor, que todos los que estamos acá nos vamos a salvar, pero vamos a naufragar. Eso no tiene como una coherencia, pero si está en la palabra, nos puede estar enseñando mucho para nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por naufragios en nuestra vida? Pero no nos hemos ahogado, hemos pasado la prueba y hemos salido en victoria. Eso es lo que Él nos está diciendo aquí. Y nos está diciendo, por tanto, queridos amigos, anímense. Hay ánimo, hay cosas mejores para ver. Nuestra visión tiene que destaparse, no para quedarnos viendo la tormenta, sino para ver lo que hay más allá. Esto tiene que ver también con algo tan importante, y es que dice que todos los que navegan contigo se salvarán. Eso fue lo que le dijo el ángel. ¿Cuántos de nosotros podríamos ser un Pablo, que estamos en medio de circunstancias, pero los que están también a nuestro alrededor no se van a ahogar? Y eso pasa con nuestras familias, pasa en nuestros lugares de trabajo, pasa donde nosotros nos desarrollamos, nos desempeñamos. Mayormente en la familia. Nuestra embarcación puede naufragar, pero nuestros hijos no se van a ahogar. Nuestros esposos no se van a ahogar. Nuestros padres, nuestra familia inmediata, nuestra familia extensiva no se van a ahogar. Esto es maravilloso cuando lo aplicamos a nuestra vida. Porque muchas veces decimos es que estamos pasando por situaciones tan complicadas, nos vemos con el agua al cuello, pero tenemos que entender que cuando el buen ánimo nos acompaña, a pesar de las diferentes circunstancias, vamos a salir adelante. Vemos también algo importante, seguimos leyendo versículo 27, dice, en la 14ª noche, a la deriva en algún lugar del Adriático hacia la medianoche, los marineros sintieron que nos acercábamos a tierra. Al sondear midieron una profundidad de 36 metros y poco después de 27 metros. Temerosos de que fuéramos a encallar, echaron 4 anclas y esperaron el amanecer. Estaba profundo, 30 y tantos metros abajo, debajo del agua. Se me hace una barbaridad de profundo. Y dice, y esperaron al amanecer. ¿Cuántas veces en nuestra vida, pasando la tormenta, hemos tenido que esperar? Y no quisiéramos, porque el ser humano tiene una tendencia a que todo sea inmediato, a que todo sea ya, a que todo se solucione de forma
tronamos los dedos y ya, se solucionó. No, aquí la palabra nos está diciendo que esperaron el amanecer. Esperar tiene que ver con el carácter. Esperar tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Es completamente opuesto a la impaciencia. Y en los tiempos actuales todos somos impacientes. No podemos esperar porque nos da ansiedad. Pero esperar es necesario. Y aquí la palabra nos lo está enseñando. Dice, versículo 30. Varios hombres intentaron saltar del barco. Soltaron el bote salvavidas y fingieron que iban a echar más anclas por la proa. Pablo se dio cuenta del engaño y le dijo tanto al centurión como a los soldados: si estos marineros no se quedan en el barco, nos hundiremos todos. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Esta porción de la palabra también el Señor muestra cómo es importante estar unidos. ¿Y por qué? Pablo dice, si ellos saltan, si ellos se van, todos nos vamos a hundir. Y esto tiene que ver con cuán cobardes eran estos hombres, cuán egoístas, cuán irresponsables eran estas personas. Y esto, si lo comparamos con un versículo especial que el Señor nos dio, que está en 2 de Timoteo 1:7, dice lo siguiente. 2 de Timoteo dice: mantén ardiendo el don especial del ministerio que recibiste cuando te impuse las manos y oré. Pues Dios no quiere que seamos tímidos con sus dones, sino valientes, cariñosos y sensibles. Si lo tomamos desde esta versión, pues hombres valientes no estaban mostrando valentía, estaban mostrando cobardía porque dijeron: aquí me salvo yo. Hombres cariñosos, amorosos, no, tampoco, porque ellos no estaban actuando en amor sino en egoísmo. Me salvo yo me salvo y los demás miren a ver qué hacen. No había sensibilidad en ese sentido. Yo lo quiero leer de la versión Reina Valera y dice: porque Dios no nos ha dado espíritus de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice la palabra en Reina Valera. Entonces, estos hombres lo que estaban mostrando era cobardía, estaban huyendo, estaban asustados, muertos del miedo. Y no significa que como seres humanos no nos neguemos el miedo, porque son situaciones miedosas, pero hay que actuar bajo la valentía, ¿sí? Y estos hombres estaban mostrando todo lo contrario. Dice que también marineros, si estos marineros no se quedan en el barco, nos hundiremos todos. ¿Por qué? Porque ellos estaban actuando de forma irresponsable, sin dominio propio, porque cada uno de esos marineros tenía un rol específico que cumplir en esa travesía como marineros. Conocían sus propias funciones, y si dejaban todo tirado, pues los demás que iban allí no tenían el conocimiento propio del manejo de esa embarcación, del manejo de los vientos, del manejo de la tormenta como tal. Era una tormenta intempestuosa, sí, era brava esa tormenta, pero ellos tenían conocimiento. Entonces esto nos hace ver que nosotros en la vida tenemos que enfrentar las cosas difíciles, sí, no quisiéramos. ¿Cuántos hemos pasado por situaciones realmente complicadas donde se le dice al Señor: no quiero pasar por allí, esto está muy complicado? Pero no por eso vamos a huir, no podemos huir, tenemos que enfrentar las situaciones y enfrentarlas con valentía, porque el Señor nos dio la capacidad, el Señor nos dio el dominio propio, y el dominio propio está enfocado mayormente en el manejo de la emoción, porque nuestra vida se desestabiliza es cuando la emoción no es controlada, y estos hombres
se dejaron llevar por sus emociones, por sus emociones y sentimientos egoístas y quisieron dejar tirado el barco. Entonces, la lección en este pedacito, en esta porción de palabra, es que tenemos la capacidad, porque el Señor no nos dio un espíritu de cobardía. Al contrario, nos empoderó para ser valientes. Versículo 33 dice: casi al alba, Pablo convocó a todos y les propuso desayunar. Este es el 14º día que estamos sin comer. Ninguno de nosotros ha tenido ganas. Les ruego que coman algo. Necesitamos fuerzas para el rescate que nos espera. Saldrán de esta situación sin siquiera un rasguño. Y uno dice, bueno, Señor, sin siquiera un rasguño, pero ese bote va a naufragar. ¿Cómo vamos a salir sin un rasguño? ¿Cierto? Uno lo puede preguntar. Entonces, aquí vemos varias cosas. Primero que todo, Pablo los convoca a que desayunen. 14 días sin comer, muertos de miedo, de angustia, desesperanzados. Eso era un caos. Y él está viendo y nos está dando una lección de que nuestro cuerpo lo tenemos que cuidar porque su salud se compromete. Estaba comprometida 14 días y no haciendo necesariamente un ayuno espiritual, no, 14 días sumergidos en la tormenta, en el caos. Entonces eso sí va a causar un daño mucho más grande, ¿cierto? En medio de la dificultad. Y yo puedo llevar esto y es, si nosotros tenemos una dificultad y estamos pasando por ella, orémosle al Señor para que nos dé sabiduría y no traigamos sobre la dificultad otra dificultad. Porque las cosas se van a empeorar. Esto es muy importante porque es tomar y pedir a Dios ese dominio propio que nos permita tener calmado el pensamiento, porque es en la mente donde se generan las grandes batallas. Se necesitan fuerzas, dice, y las fuerzas necesarias para el cuerpo se obtienen a través de una buena alimentación. Bueno, versículo 35. Así que partió el pan, dio gracias a Dios y lo repartió, y todos comieron con ganas. Todos nosotros, dice Lucas. Miren el total de las personas que eran. En total éramos 276 hombres. ¿Ustedes se imaginan a 276 hombres en caos? Queriéndose morir, como dice acá, que ya se les habían quitado las ganas de vivir. Por eso tenía que pararse un hombre en autoridad, como lo fue Pablo, para dar palabras de ánimo. Y no se fue solamente a las palabras, sino a los hechos. Comamos, para tener fuerzas. Eso tuvo que haberse un caos completo, todo este montón de hombres metidos allí en esa situación. Dice, terminada la comida y satisfechos, arrojamos el grano por la borda y el barco se aligeró aún más. Y yo tengo que confesarme, yo pensaba, porque no había tenido por algún motivo en cuenta el número de personas, yo pensaba que el tamaño de esa embarcación era una cosa pequeña, pero no, era una embarcación grande. Para poder albergar este número de personas tenía que ser una embarcación de buen tamaño. Al amanecer nadie reconoció a la tierra, pero divisaron una bahía con una bonita playa. Decidieron acercarse, cortaron las anclas, soltaron el timón, izaron la vela y navegaron hacia allí, pero no pudimos llegar. Aún lejos de la costa, chocamos contra un arrecife y el barco empezó a romperse. Es decir, el naufragio que Pablo había dicho que iba a ocurrir porque el ángel se lo había advertido, está ocurriendo en este momento. Pero dicen que vieron una playa bonita,
¿Cuántos hemos visto esa playa bonita pensando que ya estamos saliendo de la tormenta, pero viene el desastre de que esa embarcación se rompe? Pero aún así, aún a pesar de esta situación, no significa que haya habido todavía un fracaso. Todavía ninguno se estaba ahogando. Dice, los soldados decidieron que había que matar a los prisioneros para que ninguno pudiera huir nadando. Sin embargo, el centurión lo impidió. Quería salvar a Pablo. Así que ordenó que los que pudieran nadar se lanzaran al agua y a los demás que se agarraran de una tabla. Todos llegaron sanos y salvos a la orilla. Vamos a pensar que cuando esa embarcación comienza a destruirse, viene un tiempo de caos tremendo para ellos. Vienen los soldados a decir, matémoslo para que ninguno se salve. Y uno piensa, pero a ver, están en medio de semejante caos y todavía hay gente que está pensando en que en medio de esa situación nadie se salve. Eso es increíble. Pero siempre hay alguien, Dios siempre tiene a alguien allí para rescate. Y allí este hombre dijo, no, que naden los que puedan y que los demás se agarren a una tabla. Es una tabla de salvación. A veces uno escucha expresiones y démonos cuenta que tabla de salvación sí existe. El que se agarra en medio de un naufragio en el mar a una tabla no se ahoga. Así todos pudieron pasar. Esa playa bonita de la que habla la palabra del Señor es la isla de Malta. Existe esa isla con ese nombre y a esa bahía le colocaron Bahía de San Pablo. Existe. Se pudiera viajar a ese lugar y poder pisar esa misma playa que Pablo pisó. Con todo y esto dice que llegaron sanos y salvos a la orilla, lo que nos muestra que el propósito de Dios se cumple en la vida del ser humano, en la vida del que lucha para que el propósito sea cumplido. Les agradezco que nos hayan acompañado hasta este momento. Los invito para el próximo lunes para leer el capítulo 28, capítulo final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es una alegría poder compartir con ustedes y les pido el favor que nos sigan en este podcast y que compartan para que muchas personas puedan ser bendecidas. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.